Regresamos, segunda media hora del programa, y creo que aquí sí estamos haciendo patria. ¿Por qué hay que hacerlo? No podemos entrar al juego del generar temores en una sociedad que trata de resolver sus problemas como una sociedad del siglo XXI. Por Dios, en esta época ya no tendría que haber este tipo de temores y de situaciones. Algunos piensan que no tendríamos ni siquiera que tener fuerzas armadas. Hace algún tiempo atrás nos escribían en La Razón la posibilidad, en página 7, de que de repente tendríamos que deshacer a nuestras fuerzas armadas. Y bueno, pues general, que yo sepa, Costa Rica, Suiza y algunos otros países no tienen fuerzas armadas. Y me imagino que esos países son todavía más protegibles, ¿no? Porque no tienen con qué defenderse. ¿Cómo funciona esto? ¿Decir eso es una locura absoluta? Indudablemente hay una apreciación, en mi criterio, un poco distorsionada de la visión realista. Si bien la voluntad de todos, civiles y militares, es que nunca haya guerra, los que menos queremos guerra somos nosotros, pero si vis pacem para bello, si quieres paz, prepárate para la guerra. Hay una treintena de estados que no tienen ejército, ¿no? Frente a unos 120 estados que sí lo tienen, pero esos pequeños estados que no tienen ejército, no tienen un litio, un Salar de Uyuni que cuidar, no tienen una Amazonía que defender, no tienen un gas que defender, no tienen unas riquezas naturales que defender, y tampoco están rodeados... No tienen un océano que recuperar. Exacto, y tampoco están rodeados de una ambición que es efectiva. Tomemos en cuenta, y siempre repasando la historia, el aforismo dice, el Estado que no repasa su historia tiende a repetirla. El 10 de abril de 1910, el canciller Sánchez Bustamante envió un memorándum a Chile y al Perú por nuestra reivindicación marítima. Chile puso 10.000 hombres en la frontera. 10 de enero de 1920, ¿no? La firma del protocolo, del acta protocolizada Bello Codecido, cuando se comprometían los chilenos a iniciar negociaciones, y había el relevo político en Bolivia de los liberales. Chile pensó que era un momento crítico, puso 15.000 hombres en la frontera. Por Dios. Un poco más atrás, en 1884, ya se veía venir la paz, ¿no? Chile llegó hasta el Titicaca con la lancha Colo Colo y puso 15.000 hombres en la línea Calama-Puno. En 1950 ocurrió lo propio. En 1975, para no decir que la idea es atrasada, 28 de marzo de 1975, Bolivia decide romper relaciones con Chile. Chile ve que es un momento crítico, pone 15.000 hombres en la frontera. O sea, el mensaje que quiero dar con ello es que no es nueva la noticia de que Chile haga ejercicios al norte, traslade tropas en forma disuasiva, pero no debemos confiarnos en que solamente es disuasión, porque el escenario que estamos viviendo es altamente preocupable para Chile, porque se juega primero el futuro político del presidente. Es terrible lo que usted me está contando. Es como que una persona te estuviera haciendo así todo el tiempo. Exacto. Y tú digas, no, nunca me va a pegar. Un detalle es absurdo. Complementario, Verónica. En 1858, agosto de 1858, Chile publicó su ley de seguridad y defensa, que nosotros ya debíamos tenerla, no la tenemos. Pinochet, en agosto de 1975, 26 de agosto, cuando nosotros le entregamos el memorándum para la negociación de Charaña, actualizó esa ley, Pinochet. ¿Y sabe qué dice el primer artículo de esa ley? Dice, todo ciudadano chileno que en forma escrita o por algún otro medio permita que parte del territorio chileno pase a otro estado, comete un delito. No solamente eso, posteriormente Chile publica su Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa. En esa Estrategia de Seguridad y Defensa autoriza a las Fuerzas Armadas para crear escenarios para cumplir su misión. O sea, ellos lo pueden crear. En este momento, creo que pensar en una desaparición de las Fuerzas Armadas es pensar en una probable desaparición de nosotros mismos. Además que Chile propuso 2 veces la polonización de Bolivia. Lo hizo en 1896 y en 1900. Para nuestros estimados amigos televidentes, polonizar Bolivia, en el criterio que aquella oportunidad Chile lo propuso, era repartir Bolivia a los estados. Ahí viene la pregunta. ¿Qué año dijo eso? 1896 y en 1900. A ver, ¿qué dice el derecho internacional sobre las Fuerzas Armadas? Porque entiendo que más bien se manifiesta que aquellos países que no las tienen, todo el resto tendría que ir a protegerlos, y ahí se hacen hasta más fuertes. ¿Qué dice esa? Obviamente, el derecho internacional contemporáneo, 1945 adelante, proscribe el uso de la fuerza en las relaciones entre países,
y proscribe el uso de la fuerza como un medio de resolver controversias o conflictos. 1. 4 líneas que ha desarrollado el derecho internacional. El derecho de guerra, que es el uso de la fuerza, el jus ad bellum, es decir, vamos a proscribir el uso de la fuerza. Vamos a hacer todo, solamente vale en legítima defensa, y todavía la doctrina no estableció claridad sobre asuntos humanitarios, necesidad que el Consejo de Seguridad puede establecer. Desarme. El desarme, reducción de los medios para hacer la guerra. Hemos avanzado en el derecho internacional, armas bacteriológicas, armas nucleares, etcétera, etcétera. Siempre hay tratados, proscripción de armas nucleares, etcétera. El derecho en guerra, que es justamente todo el derecho humanitario, el límite de la necesidad del uso de la fuerza en un conflicto bélico, proteger vidas inocentes, infraestructuras, etcétera, etcétera. Y el último, que tiene relevancia en este punto, la neutralidad. Hay estados neutrales y estados neutralizados. Neutrales, ¿qué significa ser un estado neutral? Significa que un estado en un conflicto bélico determinado se abstiene de participar directa o indirectamente. Por ejemplo, Perú-Chile tienen una guerra, Bolivia declara su neutralidad, es hipotético, ¿no? Y ficticio. ¿Qué quiere decir? Que Bolivia no va a participar ni directa ni indirectamente. Neutralizado, que no va a participar en ningún conflicto. Asume aunque tenga sus fuerzas armadas. Claro, cuando tú decides ser un país neutralizado, Costa Rica, Suiza, tiene que deshacerse de sus fuerzas. No, es que no necesita, porque por principio se ha autodefinido que va a ser un Estado que no participará en ningún conflicto bélico. Bueno, pero serán pues países que no tienen nada, como dice el general, que proteger. Costa Rica, no sé, te pregunto, porque es un riesgo constante en el caso de lo que nos Yo puedo asumir en este punto una... O sea, tú me estás diciendo que sí deberíamos desarmarnos. Yo no digo eso, digo que nosotros deberíamos plantear en la agenda del Estado, es la decir, posibilidad de... no la agenda, el rol de las Fuerzas Armadas. Es decir, ¿qué rol van a desempeñar nuestras Fuerzas Armadas con las limitaciones de presupuesto? ¿Cuánto tendríamos que multiplicar, digamos, le pregunto para al general, para poder tener ser equiparables con Chile? Hay que multiplicar por 20 nuestro presupuesto, las Fuerzas Armadas, por 30, por 40, por 100. Eso va a incidir en el desarrollo del país. Es decir, es un debate que debe ser sincero, transparente. O sea, no digo que desaparezca. Estoy entendiendo así lo que dices. A tener unas fuerzas armadas empobrecidas, que el general también lo ha manifestado y ha dicho realmente tenemos que decirle al presidente que no estamos en condiciones, a tener unas fuerzas armadas empobrecidas es preferible declararnos, ¿qué has dicho que se llama esto? Un país neutralizado. Neutralizado, un país neutral. Eso dices tú ahora. Yo digo eso, a tener unas fuerzas armadas que no tienen la inversión que se necesita para poder cuidar tus fronteras, porque ¿qué nos evite hoy esa asimetría que menciona Luis Fernando? Si a Chile le da la gana de invadir, más allá ¿y qué pasa si somos eso? ¿Y qué pasa si somos un país neutralizado y Chile nos invade? El derecho internacional nos protege. ¿Qué quiere decir eso? Que se vienen de otras partes del mundo y se entra. ¡No! ¡Qué horror! A Chile, obviamente, no le permiten que haga una guerra a un país neutralizado. Suiza está altamente protegida. Costa Rica tiene obviamente problemas geoestratégicos. Está alrededor de países como Nicaragua, todo Centroamérica que tiene grandes problemas. Pero no es que no son paraísos. Estás 2 veces más protegido. Por supuesto. Y para mí el mejor ejército es la mejor diplomacia. General, ¿qué dice usted sobre eso? Qué bien que estamos hablando del derecho internacional. Wow. Evidentemente hay tópicos que hay que tomarlos en cuenta y son un escenario al que todos debíamos respetar. Pero vayamos a un ejemplo. Ese es el ámbito macro. Pero veamos la realidad. A ver, todo el problema marítimo lo circunscribimos al Tratado de 1904. Y como nosotros no hacemos planificación estratégica, creemos que es el único elemento, el único instrumento jurídico en el cual debamos debatir. ¿Saben cuántos instrumentos jurídicos en realidad Chile tiene problemas de cumplimiento? Cerca de 25. Las conferencias internacionales, los compromisos ante la OEA, etcétera. Es un escenario de 25 elementos en los cuales Chile se comprometió, primero, con Bolivia, en 1941, con Bolivia rechazando el uso de la fuerza, ¿no?, y la presión para solucionar los problemas. Nunca lo cumplió. El Tratado de 1904, ni qué decir. Esa multiplicidad de los tratados de 1933, 45, 1908, etcétera, proscriben el uso de la fuerza, no reconocen los territorios logrados por la fuerza. Chile los firmó, nunca los cumplió.
Nunca los cumplió. Entonces, si estamos frente a un Estado que pese a comprometerse multilateralmente, bilateralmente, aún con instrumentos firmados, como el protocolo, Sí. como el acta protocolar de 1920, sabe que no los cumple y se da el lujo de desafiar al derecho internacional, porque lo que está haciendo en este momento Sí. Chile es desafiar al derecho Tal cual. adicional y decir, bien tú decías, no me interesa el fallo, la soberanía no está. No se toca aquí. Ahora, Digan la lo que realidad, digan. claro, la realidad nos dice, aquí Alvarín se refería, 1974, Chile y Perú a punto de entrar en guerra, Argentina con Chile a punto de entrar en guerra. Es decir, los estados, en este momento Costa Rica, no tiene problemas de relacionamiento interestatal tenso en su región. Nosotros sí. Sí, Latinoamérica, lamentablemente, sí, a causa de la presencia de un Estado que es eminentemente agresor, que no cumple el derecho internacional y que se da el lujo, respaldado por su potencial militar, se da el lujo de desafiar al derecho internacional y minimizar el valor y el peso vinculante que tiene un fallo de La Haya. Tengan por seguro que si el fallo sale a nuestro favor en un 100%, lo cual es muy difícil, podrá salir en un 99%, 98%, Chile va a mantener su posición amenazante. Pregunta, ¿quién le va a obligar a Chile a cumplir el fallo? Y la pregunta Porque también, ellos saben ¿y por qué adoptan nosotros esa estamos posición. en condiciones de obligarle a Chile a cumplir el fallo? Nosotros tenemos algunos mecanismos. El artículo, lo mencionaba en una anterior oportunidad, el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas nos habilita para denunciar a Chile ante el Consejo de Seguridad. Obviamente enmarcados en el artículo 2. Ese Consejo de Seguridad simplemente tiene una presión moral en el ámbito diplomático, no tiene una fuerza coercitiva. Entonces, y hay otros mecanismos, la Corte Internacional de Arbitraje también. Y si seguimos hablando de nuestras Fuerzas Armadas, ¿nosotros podríamos jugar algún rol en ese instante de que no se si nos están presumiendo todo aquello? Por eso, no diga, si Chile en determinado momento, no nos olvidemos que Chile no tiene problemas en emplear sus Fuerzas Armadas. Yo los invito a los televidentes, no tiene ni problemas ni vergüenza. Coloquen o sea, matanzas de Chile y les va a salir un listado, ya un listado de masacres y matanzas chilenas, ya 17 matanzas a su propio territorio. Nosotros los bolivianos nos hemos olvidado o no conocemos la matanza del 21 de diciembre de 1907. Más de 3.000 bolivianos fueron masacrados en la masacre de la Escuela Santa María de Iquique. ¿Qué me dice? ¿Que estamos frente a un enemigo totalmente desencarnado, deshumanizado, capaz de cualquier cosa? Por la razón o la fuerza, Verónica, eso lo han aplicado ellos. El coronel Bernard, el general Bernard, No, pues, de hecho, tristemente célebre en Chile, basta ver no que tuvieron este problemas. país se ha deshecho de sus grupos originarios, ¿no es cierto? Es gente que no ha tenido ningún reparo en hacer. Pero no olvidemos que por equilibrio tengo que darle también Sí, la pero palabra. por favor. termino con esto. El problema no es con la población chilena, son con las decisiones de esa criptocracia que no deja a Sin Chile solucionar su duda, sin Yo creo que, bueno, está bien, pero no trataremos de confiar una paranoia frente al enemigo, entre comillas, que tenemos al lado. Es un vecino, es un vecino con molesto, el que deberíamos bravo, complementarnos, que a lo largo de su historia ha tenido muchos errores en cuanto a las relaciones de amistad que debería haber fomentado Con todo su sus entorno, vecinos. con todos sus Evidentemente es un país que apostó por el aislacionismo, es decir, se proyectó hacia el mundo de manera aislada. Solo Chile se salió de todos los procesos de integración en la región. Le fue bien en la parte económica, pero evidentemente le fue mal en la estructuración de relaciones estratégicas dentro de la región. Yo quisiera recuperar un poco la valía del derecho internacional. Es decir, sabemos que no es un derecho coercitivo. Uno de sus déficits es justamente la inexistencia de un factor coercitivo. Pero hablábamos del Consejo de Seguridad. Hay resoluciones, y lo he dicho en tu programa, hay resoluciones de las Naciones Unidas, incluso la Declaración de Manila, que es importante en lo que es la solución de controversias, que dice los estados tienen la obligación de acudir al Consejo de Seguridad para llamar su atención sobre la existencia de controversias o amenazas de la inestabilidad de la seguridad de la región. ¿Qué hemos hecho nosotros en el Consejo de Seguridad? Hemos apoyado a Siria o hemos mirado al cielo cuando había resoluciones, etcétera. Nuestra función en el Consejo de Seguridad debería haber sido mañana, tarde y noche
llamar la atención a las 5 potencias y a los otros miembros que entre Bolivia y Chile hay una controversia no resuelta, que estamos aspirando que el Tribunal Internacional de Justicia tenga un fallo para darle conclusión, porque hablando de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 33 también nos da los medios para resolver nuestros conflictos. Por lo tanto, el derecho internacional puede ser efectivo a la larga, pero ahí me ratifico, el mejor ejército es la mejor diplomacia. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos relaciones estratégicas con las 5 potencias más importantes del planeta, que son las partes más importantes del Consejo de Seguridad, y no hay una sola decisión del Consejo de Seguridad que no sea efectiva si es que esas 5 potencias no votan a favor. Si nosotros fuéramos capaces de construir relaciones importantes con las 5 potencias, ¿qué me dicen si mañana en una de esas bravuconadas de Chile hay sanciones del Consejo de Seguridad, bloqueo económico a Chile? Chile con un bloqueo económico se muere. Se muere. No lo hemos hecho, pero ¿estamos a tiempo de hacerlo? Claro, va a depender el fallo, uno va a ser el fallo. Uh-huh. Si fuera totalmente desfavorable para Bolivia, es más, lo vuelvo a repetir, el derecho internacional insiste que las partes en una controversia que no resuelvan su controversia, digamos que el fallo favorezca a Chile, debemos acudir al Consejo de Seguridad. Y este año hemos sido miembros del Consejo de Seguridad. El señor Sacha Llorenti es miembro del Consejo de Seguridad, y yo he visto más una actuación ligada a los apoyos, ahora, a los no lo conflictos sabemos. De repente globales. ha habido unos lobbies internos, lobbies un poquito más subterráneos. No Ojalá lo sabemos, que estemos ahí. Ojalá que estemos ahí, de verdad. Complementando un poco, es evidente, comparto el criterio de Alvarín de que el mejor ejército es la diplomacia, pero la mejor diplomacia es la que está respaldada por un mejor ejército. Estados Unidos, ¿Verdad? China, Corea, la realidad. Pero son realidad potencias, ¿no? General. Pero las potencias, pero salió Brasil, El propio Chile, Perú. ¿Por qué la relación entre Chile y Perú es muy respetuosa, muy diplomática, con una estatura estratégica estable? Evidentemente, en el marco de la diplomacia, pero saben ellos, cada uno, qué es lo que tiene el otro actor. Lo que ocurre es que, y vuelvo a reiterar, no podemos nosotros garantizar qué pasaría si en este momento hipotético Chile decide invadir Bolivia. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a haber la presión internacional? No olvidemos que Chile nos ha acostumbrado a la política de los hechos consumados. Desvió el río Lauca, negociación, lo que quieran, sin retroceder un centímetro. Invadió militarmente, la invasión comenzó en 1842, militarmente comenzó en 1879, comenzó la invasión, negociemos lo que quieran sin retroceder. Esa política de hechos consumados a la que Chile históricamente acudió, ¿no? Nos Bueno, debe pero dar ¿cuál una sería en muestra este seria. caso el objetivo de Chile? ¿Para qué podría invadirnos? ¿Con qué objetivo? A ver, no nos olvidemos, hay que tener una lectura geopolítica. A ver si, dígame. Primero, Chile en 17 escenarios, ¿no?, ha mostrado su interés muy profundo sobre el agua de la cuenca altiplánica. Primera lectura geopolítica. Sí, pero general, a ver, seamos honestos, no podría suceder eso en un momento en el que estamos en plenas negociaciones o posibles negociaciones que se entre, eso sería pues un repudio Por mundial, supuesto, ¿no es cierto? en este momento, pero Claro, hagamos la lectura geopolítica. pero es una suposición un poquito... No es irreal porque ha sido histórica. En los momentos menos inesperados el conflicto ha subido una tensión. Pero yo estoy segura, como dice Álvaro, que eran otras épocas. Tengo la certeza de que en este transcurso de tiempo los seres humanos hemos evolucionado. Somos 1000 veces más respetuosos de estos temas diplomáticos. El fallo de Chile-Perú, por ejemplo, Chile ha acatado el fallo más allá que ha sido desfavorable en teoría. Sí. Ese fallo ha cedido mar territorial, Sí. porque el fallo... Millas marinas, ¿no? Claro, Millas pero la marinas. diferencia en ese Claro, momento pero con el de ahora es que Chile no ha en ese habido, momento pues, pérdida de nunca territorio, declaró, ¿no?, que Chile jamás va a aceptar el fallo de la Haya con Perú, que Chile no va a ceder una sola milla de náutica pero de ninguna al autoridad Perú. La con conducta capacidad, ni el presidente ni el canciller, han establecido que no cumplirán el fallo de la Haya. Claro, ahí Sí, fue un pero acuerdo sí. presidencial. A ver, tengo la tercera y última nota. La escucharemos, por favor, para que tengamos claro, porque es bien preciso lo que dicen acá. Adelante, por favor. Ahora, como afectado por una suerte de amnesia, el presidente Evo Morales dice
que se contenta solo con dialogar. El canciller Roberto Ampuero afina la puntería y por segundo día consecutivo sus palabras van dirigidas directamente al presidente Evo Morales. Ayer habló de viraje en el discurso del mandatario y hoy le diagnostica amnesia. Es que el cambio en el discurso altiplánico solo se explica, según el gobierno, en que saben que no obtendrán lo que prometieron a los bolivianos. El presidente Evo Morales en estos días ha olvidado de lo que habló. Pidió una transferencia de territorio. Si a Chile no se lo obliga a negociar territorio soberano, será un pésimo resultado para el presidente Evo Morales. Y a diferencia de ayer, hoy Bolivia hizo una declaración formal sobre los dichos de Ampuero. Tampoco resultan admisibles y deploramos categóricamente las afirmaciones del señor canciller Ampuero y otras autoridades chilenas sobre la legitimidad y la convicción de la causa marítima. El canciller Ampuero provoca inútilmente al pueblo boliviano y a sus autoridades al pretender confundir la causa marítima con asuntos de la política interna. Efectivamente, con Evo Morales es muy difícil llegar al tipo de integración que debiera existir con Bolivia, que debiera ser una integración del siglo XXI, no anclada en el siglo XIX. Fallo salomónico es un fallo en que supuestamente se va a dividir una criatura para ver quién es la madre. No hay ninguna circunstancia por la cual debiéramos estar recibiendo el fallo de una manera que no sea tranquila, porque uno se está tranquilo cuando tiene la razón. Lo que pasa es pues que también cuando nosotros manejamos los términos alegremente, creo que no hay otra palabra, estamos confundiendo. O sea, hay que decir un concepto y con ese concepto quedarte hasta el final, pero decir transferencia, luego diálogo, luego negociación, luego cada uno tiene su acepción propia y tenemos que tener cuidado porque así también lo están interpretando en otros lados. Tú me decías, ahí está, justo es eso. ¿Qué? Obviamente damos de alguna manera materia para que las autoridades chilenas Papita un poco paloro, confundan, dicen, ¿no? incluso a nuestra población. El presidente habla de diálogo. El término correcto es negociación. Correcto. Porque el diálogo podemos Tú y yo dialogar. estamos dialogando. Ahorita estamos Claro. dialogando y no hay nada en juego, Claro, no hay nada de por medio. Negociación y es un compromiso de las partes para estructurar una nueva dinámica de intereses comunes y contrapuestos. Eso es negociación. A eso no deberíamos sacar de nuestro léxico la palabra negociación. Si hablamos de diálogo, obviamente minimizamos lo que estamos pidiendo en La Haya, porque dialoguen, pues claro, dialoguen. Estamos dialogando 100 años. Y también el tema de transferencia, ¿no es cierto? Transferencia es diferente a intercambio es diferente a muchas otras palabras también. Históricamente también, Verónica, cerca del centenar de soluciones posibles han surgido en la historia de este problema. Casi 100. De repente un poquito más. Soluciones de todo tipo, pero no podemos nosotros improvisar posiciones diplomáticas, no, tienen que obedecer a una planificación. Si hoy y hasta el léxico, ¿no? Por supuesto, si hoy le ofrecemos hermanarnos, mañana los insultamos, al día siguiente les pedimos negociación, es decir, coincidiendo plenamente con la opinión de ustedes, le estamos proporcionando los elementos necesarios para que Chile diga, bueno, al final, ¿qué es lo que quiere Bolivia? Y nuestra población misma no tiene un conocimiento certero de lo que realmente queremos. No hay una política informativa de administración del conflicto que es altamente perjudicial. Me tengo que ir, señores, pero el programa ha sido fabuloso para mí. Hemos clarificado muchos puntos, en particular y como conclusión final, por favor, no se dejen amedrentar ni atemorizar por las imágenes que están saliendo. No hay ninguna presencia militar en la frontera de Chile y Bolivia. No la hay. No están intentando llegar hasta nuestro territorio. Vamos a esperar el 1 de octubre. Espero con serenidad, con calma y sobre todo con la apertura y espero una estrategia para hacer frente a aquello. Mil gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros, muy interesante, y ese tema de las Fuerzas Armadas, su desaparición o no, queda pendiente para sí, sería interesante
Debatir. Debates, ¿sí? Sería, ¿no es cierto? Sí, lo voy a anotar entre temas. Gracias, general, gracias por tanta aclaración y habernos dejado con los puntos, yo creo que para la población de mayor tranquilidad. El agradecido soy yo, pero aquí siempre a las órdenes de ustedes. Y queda pendiente ese tema también de Por tratar supuesto que es de las muy Fuerzas interesante, Armadas. muy interesante. Gracias por la sintonía y vamos a esperar con la certeza de quienes tienen la razón y no necesitan la fuerza. Un abrazo, hasta la próxima.